Bueno, hoy vamos a ver hablar del tema 4, que es un poquito más liviano que el de que los dos primeros, y trata sobre las características de los sistemas de control con realimentación. Entonces, la, la realimentación lo que nos permite es mejorar las características de un sistema. O sea, un sistema sin realimentación, pues, ¿cómo podría ser? Pues bueno, pues un amplificador operacional, que nosotros le introducimos una tensión de referencia y que nos genera una salida para un motor VCC. Entonces tendría que poner yo la realimentación en el emisor del transistor, ¿vale? Entonces, este motor pues mueve una carga o lo que sea, ¿vale? Mueve una masa, lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo voy cambiando la tensión de referencia, pues va cambiando la velocidad de salida del motor, pero no tengo ningún control, no sé realmente cuál es esa velocidad de salida. Si el motor está parado porque se ha quedado bloqueada la carga o qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, todos estos sistemas, aunque más sencillos, pues no son deseables, porque no me da una buena información de qué es lo que está ocurriendo en el sistema. O sea, lo deseable es poder disponer de información de la salida del sistema. O sea, tener un controlador al que le introducimos una referencia de cuál es el valor que queremos que tenga la variable de salida. Este actúa sobre un proceso, el que sea. Esto genera una salida. Esta salida, a través de un sensor, se toma la medida y se realiza una comparación. Bueno, sí. Una comparación entre esta referencia y la salida del sensor, y eso es lo que se introduce en el controlador. Normalmente esta comparación es del tipo restador. O sea, lo que hacemos es calcular la diferencia entre la referencia y el sensor, y esa señal es la que llamamos el error, ¿no? Y el controlador lo que hace es actuar sobre el error. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del controlador? Minimizar el error. O sea, buscar que ese error sea nulo en la mayor parte del tiempo. Este esquema o este mecanismo de funcionamiento, pues lo representamos siempre a través de un diagrama donde R es el regulador, G es el sistema que queremos controlar, H es la función de transferencia del sensor y aquí tendríamos la referencia, aquí tendríamos la salida
del sistema, y este es el regulador, este es el proceso y esta es la medida del sensor. ¿Vale? Normalmente los sensores, pues bueno, la función de transferencia podemos, no sé cómo decirlo, podemos igualarla a la unidad, ¿eh? O sea, decir, pues que esta función HDS es igual a 1, ¿no? Porque si ponemos las unidades de salida y las unidades de referencia en las mismas unidades, pues entonces si el sensor no tiene un retraso del comportamiento, no tiene algún comportamiento alineal o alguna cosa rara, pues entonces podemos asimilar que esta H sub S es igual a 1. Si en el caso de que H sub S sea igual a 1, la salida I sub S pues será la función GDS por RDS por la señal de error, EDS, ¿vale? O el error, ¿no? Que es la salida es IDS y la referencia es XDS, será igual a GDS por RDS por XDS menos IDS. ¿Vale? Y despejando IDS será igual a GDS por RDS partido 1 más GDS por RDS por la señal de entrada. Y la señal de error será 1 partido 1 más GDS por RDS por la entrada del sistema. ¿Vale? De tal forma que la primera pues es la ecuación que nos representa cuál es el valor de la salida con respecto a la entrada. Y la segunda pues sería este valor de error que intentamos minimizar, ¿vale? Entonces el error pues está minorado, está reducido por el producto, o sea, por el término 1 más GDS por RDS, de tal manera que si lo que buscamos es minimizar el error, pues el objetivo será que GDS por RDS sea mucho mayor que la unidad, ¿no? Para que este error sea pequeño, ¿vale? Si esto es todo, ¿no? Para este caso, bien, vale, genial. Para este caso, que HDS es igual a 1. Bueno, ¿y qué pasa si HDS es distinto de la unidad? Bueno, pues que entonces la función de salida IDS será GDS por RDS partido por 1 más GDS por RDS por HDS, ¿vale? Y por la entrada, XDS. Este será la ecuación que corresponde a la salida. A ver. Sí, yo tengo el micro encendido. Vale, vale. Me entran a veces las dudas. Como no decís nada.
que sí, que ya lo sé, que estoy presentando. ¿Vale? ¿Y cuál será la señal de error en este caso? La señal de error, EDS, pues será 1 partido por 1 más GDS por RDS por HDS por la entrada. ¿Vale? Entonces, de nuevo, como en el caso anterior, ¿cuál será el objetivo? Que el producto GDS por RDS por HDS sea mucho mayor que la unidad. Entonces, para así evitar el problema. Un caso de estudio de los sistemas de control es qué pasa cuando alguno de los parámetros del sistema cambia con el tiempo. ¿Vale? ¿Qué ocurre si alguno de estos parámetros, ¿no?, va cambiando por el tiempo? O sea, RDS es el regulador, ¿no? Pues se supone que ese regulador va a ser pues o un circuito electrónico o un programa que está ejecutando un ordenador. Pues bueno, el programa que está ejecutando el ordenador no va a cambiar, pero el circuito electrónico sí. Con el tiempo, pues sobre todo la capacidad de los condensadores va cambiando. Conforme van envejeciendo los condensadores, ese valor de capacidad va modificándose. ¿Vale? Por tanto, pues habría que ver qué cambios. Y bueno, y luego ya pues los sistemas mecánicos, pues el desgaste de cojinetes, la modificación de temperatura, cambia el coeficiente de rozamiento viscoso porque cambia la viscosidad del aceite. Pues ahí ya en el sistema ahí puede haber todavía muchas más variantes, y los sensores pues también pueden envejecer con el tiempo e ir cambiando sensores resistivos, pues una NTC o de este tipo, pues pueden ir cambiando sus parámetros. Entonces, pues bueno, habría que ver cuál es la influencia de todos estos sistemas. Vale. Entonces, en el caso en el que tengamos un sistema enlazo abierto, en un lazo abierto, donde la salida es el valor de la función de transferencia del sistema por la entrada, pues evidentemente cualquier cambio que se produzca en la función GDS va a producir un efecto inmediato en la salida, ¿no? O sea, podríamos hablar que en este caso la sensibilidad es del 100%, ¿vale? Entonces, si hacemos que GDS, sufra una variación, GDS más delta de GDS, lo que tendremos pues es que IDS será GDS más delta de GDS por XDS,
o sea, la función original que teníamos más ¿vale? De tal manera que el incremento de la variable y será igual al incremento de la variable g, ¿eh? O sea, tendremos por x de s. Entonces, no, esto no quiero. Entonces, en el haz abierto, pues vemos que la sensibilidad es máxima, ¿eh? Cualquier cambio en la entrada se refleja en la salida. En un sistema de enlazo cerrado, ¿vale? Si queremos calcular cómo cambia esta salida con estos cambios de la función de transferencia del sistema, pues tendremos RDS por GDS más delta de GDS partido por 1 más RDS, GDS más delta de GDS por HDS y por XDS, ¿vale? Un sistema realimentado con realimentación no unitaria. Bueno, pues esto lo separamos unos términos de otros, encontraríamos que la variación delta de IDS será igual a delta de GDS partido por 1 más G, bueno, G por R por H de S más delta de G de S. Bueno, a ponerlo bien. Va a ser más RDS por GDS por HDS más delta de GDS por RDS y por HDS que multiplica a 1 más GDS por RDS por HDS por RDS. No, XDS. XDS, ¿vale? Y esta será la expresión de este cambio. Entonces, como hemos dicho que nuestro objetivo, ¿no?, es que RDS por GDS por HDS fuese mucho mayor que la unidad, pues entonces, evidentemente, estos, en un cambio pequeño de parámetros, ¿no?, esto va a ser mucho mayor que delta de GDS. Entonces, podríamos aproximar esta solución como delta de GDS partido por uno más GDS por RDS por HDS al cuadrado por XDS, ¿vale? De tal forma que el cambio de la salida, el cambio que se produzca a la salida, viene minorado por el cuadrado de el producto GDS por RDS por HDS, que hemos dicho que para minimizar el error buscamos que esta cantidad
sea mucho mayor que la unidad, ¿vale? De tal forma que esto, pues lo que va a conseguir es mejorar mucho el comportamiento del sistema, ¿eh? O sea, uno de los objetivos de los sistemas de control es que sean robustos, ¿no? Sistema de control robusto, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esta característica de que un sistema de control sea robusto? Pues que ante pequeños cambios de alguno de los parámetros, ante pequeños cambios pues, eh, uno puede hacer un prototipo de un aparato y el prototipo funciona estupendamente y lo has calibrado y lo has ajustado perfectamente, pero ahora te pones a fabricar piezas, o sea, aparatos iguales que el prototipo, y entonces, si tu diseño no es robusto, pues uno de cada dos va a fallar, ¿eh? Porque pequeños cambios en los parámetros del sistema o de la fabricación o tolerancias en la fabricación de las piezas y en el montaje, pues hacen que no funcione. Bien. Se define la sensibilidad como el porcentaje, ¿eh? que cambia la función de transferencia con respecto al cambio porcentual de la función de transferencia del proceso, ¿eh? O sea, ¿cuál es la relación entre la sensibilidad, vamos a llamarle TDS, la relación entre la función no, no, no me hagáis caso. O sea, TDS es la función de transferencia del sistema. Vamos a llamarle IDS partido por XDS. Entonces, la sensibilidad será la variación de TDS con respecto a TDS con respecto a la variación del cambio de la función de transferencia con respecto a la función de transferencia. O si lo escribimos en ecuaciones en derivadas parciales, la derivada parcial de t, función de transferencia del sistema con respecto a t, partido por la derivada parcial de g con respecto a g. Esto es una solución conocida, sería la derivada parcial del logaritmo neperiano de t, partido por la derivada parcial del logaritmo neperiano de g. Vale. Si aplicamos esto a la ecuación TDS genérica, ¿no? GDS partido por 1 más GDS por HDS, ¿vale? Considerando GDS como el regulador más el sistema, ¿eh? Considerando las dos cosas a la vez, por no... Esta sensibilidad S es igual a 1 partido 1 más G por HDS, ¿vale? O sea, la sensibilidad, de nuevo, se reduce si conseguimos que este valor que estamos diciendo todo el rato, que es uno de los objetivos de diseño de los sistemas, el regulador, la función de transferencia del regulador por la función de transferencia del sistema por la función de transferencia del lazo de realimentación sea mucho mayor que la unidad. ¿Vale? Bien.
¿Qué pasa si en vez de cambiar la función de transferencia GDS, lo que buscamos es la sensibilidad con respecto a la función de transferencia del sensor HDS? Pues esto sería la derivada parcial del logaritmo neperiano de t con respecto a la derivada parcial del logaritmo neperiano de h. Bueno, pues esto sería menos g por hds partido 1 más g por hds, ¿vale? Y esto es un problema, porque ya no es un valor pequeño, ¿eh? O sea, lo que buscábamos es que g por hds fuese mayor que 1. Entonces, esto va a ser un valor grande. Así que, digamos que los sistemas de control realimentados son muy sensibles a las variaciones de HDS, y HDS es la función de transferencia del lazo de realimentación. ¿Vale? Volvemos a ver el esquema inicial del circuito. Es la parte que tenemos, HDS es la parte que tenemos en la realimentación. O sea, es lo que nos indica el sensor que nos está midiendo la salida. Conclusión. ¿Dónde tenemos que gastarnos el dinero en un sistema de control si queremos que el sistema de control funcione correctamente? En los sensores. O sea, si tenemos un sensor malo, pues claro, evidentemente lo que vamos a tener es malo, tiene lógica. O sea, estamos en un proceso, ¿no? Con un horno y tenemos una resistencia calefactora que está calentando el horno, y aquí tenemos un sensor. Bueno, pues esto, nuestro amplificador, ¿no?, nos está dando corriente al sensor, y a través de el sistema de realimentación y del controlador, ¿vale?, vamos a tener un esquema de control similar a este. Bueno, pues claro, dice, yo pongo una referencia de 250 grados. Pues si el sensor, cuando estás a 250 grados, resulta que te mide 220, pues evidentemente nunca vas a poder dar la salida correcta. Si el sensor no mide realmente el valor del parámetro de salida, pues es que, quiero decir, no hace falta escribir muchas ecuaciones. La lógica nos dice que el sistema no va a funcionar correctamente. Y entonces, si hay variaciones con el tiempo, pues envejece el sensor y comienza a medir mal, pues entonces nuestro sistema de control se va al garete. Por eso, el consejo pues es siempre gasta dinero en el sensor, porque contra más calidad sea el sensor, pues mejor va a ser el sistema de control que vas a tener. Un ejemplo sería un amplificador
realimentado negativamente. ¿Vale? Bueno, entonces el amplificador pues tiene una entrada y tiene una salida, una VI, tiene una VOUT y tiene una ganancia, pues vamos a llamarle menos K sub A, una ganancia negativa. Pues esto sería, por ejemplo, una etapa en emisor común, de estas que hacéis en electrónica analógica, R1, R2, RC y tal. Entonces esto pues podía ser VI y esto podía ser VOUT, ¿vale? Y esto sería un amplificador que tendría una ganancia negativa. Una etapa en emisor común desfasa 180 grados la tensión de entrada. Eso significaría esta realimentación negativa. Bueno, pues si cogemos una fracción de la tensión de salida y la realimentamos hacia la entrada, ¿vale? Entonces, este potenciómetro RP, dependiendo de dónde pongamos el potenciómetro, hace que una parte de esta tensión de salida se introduzca en la tensión de entrada, ¿vale? Esta fracción que estamos introduciendo de la salida con respecto a la entrada, pues le llamamos beta. La función de transferencia del sistema realimentado será la ganancia menos K sub A partido por 1 más K sub A por beta, ¿vale? Y la sensibilidad del amplificador en lazo cerrado será 1 más K sub A por beta, ¿vale? La señal de realimentación. Vamos a suponer, por ejemplo, que K sub A es 10.000 y que beta, la fracción de tensión que introducimos desde la salida a la entrada, es un 10%. Entonces, S será 1 partido 1 más 1000, o sea, 0,001, ¿vale? Será la sensibilidad de ese amplificador con respecto a los cambios de los parámetros, que sabemos que el parámetro más importante del transistor, la HFE, pues es función de la temperatura, ¿vale? Y entonces cambia tremendamente la ganancia la ganancia real de este amplificador. Pero al estar realimentado, el cambio real va a ser multiplicado por 0,001. Va a ser una milésima parte del cambio de... Bueno, y por cierto, un amplificador en emisor común, pues bueno, una ganancia de 10.000, pues es como ciencia ficción, ¿no? Ya lo sabéis vosotros. Ya introdujimos en una clase que la respuesta de un sistema está dividida en dos partes. O sea, si yo voy mirando con respecto al tiempo
cuál es la salida del la salida del sistema, pues entonces esta salida, que puede tener, pues por ejemplo, una forma de este tipo, ¿vale? Entonces yo la voy a estudiar en dos momentos. Yo voy a estudiar lo que se llama la respuesta transitoria, que es lo que ocurre en el sistema ante un cambio en la señal de entrada. O sea, tiene que pasar algo para que, si es un sistema estable y yo le introduzco un cambio en la señal de referencia, la señal que yo estoy introduciendo a la entrada, pues bueno, pues el sistema va a tener una determinada respuesta. Entonces, esa respuesta breve, lo que ocurre en los primeros momentos de evolución del sistema, es lo que conocemos como la respuesta transitoria. Y a partir de determinado momento, cuando el sistema ya se ha estabilizado, tenemos la respuesta en régimen permanente de ese sistema. O sea, una vez que ha desaparecido esa excitación, esa modificación de la señal de entrada. Vale. Bien. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a considerar, no, esto no quiero yo, no, 100, eso es. Vamos a considerar el comportamiento de un motor. Yo tengo un motor. Vamos a olvidarnos de la inductancia, de la armadura, y lo estoy alimentando con un potenciómetro, una tensión de... Joder, mal pinto los potenciómetros. ¿Vale? Estoy alimentando este motor y con este motor estoy moviendo una carga que tiene un momento de inercia y un coeficiente de rozamiento viscoso. Entonces, este motor, pues alimentado de esta manera tan sencilla, tendría una función de transferencia omega ds con respecto a la tensión V sub A. Vamos a poner que sería K sub M partido JS más B por R sub A más K sub B por K sub M. O, simplificado, K sub 1 partido tau sub 1 S más 1, siendo tau sub 1 igual a R a J partido R a B más K sub B, K sub M, y K sub 1 igual a K sub M partido R a B más K sub B, K sub M. Entonces,
un ejemplo de aplicación de un sistema de este tipo, pues podría ser una laminadora, ¿no? Una laminadora, tenemos una laminadora. Tenemos una gran masa que está girando con una velocidad omega m, y entonces entra por aquí la pieza, esto va sobre una bandeja con los rodillos que se van moviendo, estos rodillos, ¿no? Que giran con otra velocidad, ¿vale? Pero aquí tenemos la pieza que entra en caliente, la pieza que entra en caliente a la laminadora, y cuando llega a este punto, pues entonces la laminadora lo que hace es reducir la sección de esta pieza, ¿vale? Entonces, en el momento en el que la pieza choca contra el rodillo de la laminadora, pues se produce una señal de tipo escalón unitario. De repente tenemos un par que que se opone al movimiento de la masa de la laminadora, ¿no? Tenemos un par resistente que aumenta rápidamente, o sea, muy rápidamente, ¿vale? Bien. Si no tenemos realimentación de posición, pues simplemente ¿vale? O sea, si tenemos este sistema tal y como está, que es un sistema sin realimentación, pues entonces esta velocidad de salida pues será simplemente GdS por la tensión de entrada, V sub A de S, ¿no? Y está a esta función de transferencia, ¿no? Le llamamos GdS, función de transferencia del sistema. Entonces, si se produce este cambio en el par, lo que vamos a encontrar, la respuesta de este sistema es que omega de t será pues, unas constantes por 1 menos e elevado a menos t partido por tau sub 1. Entonces, este término menos t tau sub 1 va reduciéndose con el tiempo, pero claro, depende del valor de tau. Si tau es muy pequeño y con una masa de un momento de inercia grande, bueno, la cuestión es que si este tiempo si el tiempo que se genera debido a esta exponencial negativa no es pequeño, pues entonces lo que va a ocurrir es que los primeros segundos de funcionamiento de la laminadora, pues el espesor que va a salir de la pieza laminada va a ser diferente del que se desea. Entonces, si yo modifico el esquema de control, introduzco un sistema de realimentación, podría modificar este esquema de control de tal manera que tuviéramos un amplificador de ganancia K sub A que
atacase a nuestro sistema de control. Ya salida será la velocidad de salida del motor y un sensor de velocidad de constante K sub t. ¿Vale? Y la referencia RDS pues sería este valor K sub 2E, K sub 2E sería la señal de entrada, ¿no? ¿Vale? E es el espesor y la K sub 2 pues dependerá de la velocidad a la que entre la pieza a laminar. ¿Vale? Será este escalón de entrada, comportamiento del sistema. Entonces, en este caso, con esta nueva configuración, lo que tendríamos es que la velocidad omega ds con respecto a la referencia RDS sería ahora la función de transferencia del sistema, sería K sub A por K sub 1 partido por tau sub 1, S más 1 más K sub A, K sub 1, K sub T partido por tau sub 1, ¿vale? Con lo cual ahora el comportamiento del sistema depende de... Sí, no, sí, vale. Depende de este término, ¿vale? Que este término es el que aparece ahora en la exponencial, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Pues omega de t será ahora, pues K sub A por K sub 1 partido 1 más K sub A, K sub 1, K sub T, K sub 2, E, 1 menos E elevado a menos T, y ahora es ese término. Por 1 más K sub A, K sub 1, K sub T, partido por tau sub 1. ¿Vale? Entonces, podemos jugar con la ganancia del amplificador, que es algo que podemos escoger, que podemos modificar para cambiar el periodo transitorio a través del cual el sistema está sufriendo esta perturbación e intentando minimizar el comportamiento, ¿vale? Entonces, pues eso, jugando con los valores adecuados, pues se puede modificar el tiempo de respuesta natural del sistema, que podía estar en 20 o 30 segundos, a medio segundo, incluso una décima de segundo. Desde luego, el comportamiento del sistema sin realimentación pues va a ser mucho más lento que el comportamiento del sistema realimentado, gracias a esta característica de los sistemas de control. La sensibilidad de este sistema, si la calculamos, será S más 1 partido por tau sub 1, S más 1 más K sub A, K sub 1, K sub T partido por tau sub 1. ¿Vale? O sea, al final la sensibilidad, si hemos dicho que para obtener un valor pequeño de
del comportamiento transitorio del sistema, lo que necesitamos son valores de Kasuba grandes, pues entonces la sensibilidad por este mismo motivo será pequeña. Reduciremos la sensibilidad del sistema pues, a cualquier cambio del comportamiento del motor o de la masa o del material que estemos utilizando. Vale. Otro de los problemas a los que tienen que enfrentarse los sistemas de control son las señales de perturbación. ¿Qué es una señal de perturbación? Una señal de perturbación es una señal no deseada, es una señal extraña, y que lo que hace es que el sistema pues, pueda llegar a fallar, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos mirando pues cómo sería el modelo de un sistema de orientación de una antena parabólica que yo tengo, ¿no? Y tengo dos motores, uno en un eje y otro en otro eje, para ajustar esta antena. Pues claro, en algún momento determinado, pues puede venir el viento y entonces ¿eso en qué afecta? Pues afecta en que estoy modificando el par al que estoy aplicando al eje del motor, ¿no? El viento hace de una modificación del par. Entonces, en el modelo de comportamiento del sistema, pues yo tendré el regulador, tendré parte de la función de transferencia del motor, la función de transferencia del motor y la ecuación de par, el par que está generando el motor, pues tendré que aquí tendré el efecto de el par de perturbación. ¿Vale? Entonces, ese par de perturbación pues va a afectar a la salida del sistema. Evidentemente, si yo no tengo un sistema de control realimentado, pues igual que ocurre con los sistemas enlace abierto, pues cualquier perturbación, pues todavía me va a estropear más el funcionamiento del sistema. Si yo tengo un sistema de enlazo cerrado, pues entonces podré estudiar cuál es la relación. Digamos que aquí lo que hay que hacer es aplicar el principio de superposición de los sistemas lineales. Entonces, suponer que el par de perturbación es nulo y entonces estudiar cuál es la relación entre IDS partido por XDS, ¿vale? Y esto será la función de transferencia del sistema sin perturbación. Y analizaremos cómo se comporta ese sistema cuando no tiene perturbación. Y estudiaremos cuál es la relación, qué pasa cuando la entrada del sistema XDS es nula, y estudiaremos la relación entre la salida IDS y el
par de perturbación. Y obtendremos la función de transferencia del sistema ante la perturbación. La salida real del sistema, pues será la, bueno, si esta le llamamos T y a esta le llamamos M. La salida real del sistema, pues que será, pues será TDS por la entrada XDS más MDS por el valor del par de perturbación que nosotros tuviéramos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, podemos calcular cuál sería la salida del sistema, cuál sería la salida del sistema real, en caso de que tuviésemos un cambio a la vez de la entrada y de la perturbación. Pero bueno, será la suma de ambas. En el caso del motor de la laminadora, vale, espera un momento. En el caso del motor de la laminadora, ¿cómo expresaríamos esta función de transferencia? ¿Vale? Pues tendríamos la tensión de armadura del motor y si ponemos la resistencia de armadura, obtenemos la intensidad de armadura, que multiplicado por la constante de motor es el par motor. Bueno, pues esto tendríamos aquí el par de perturbación de sub DDS que se opondría al par del motor. Tendríamos aquí el par de la carga que aplicaríamos a la carga, JS más B. Y esto es lo que nos daría la velocidad omega ds, que multiplicado por la constante de la fuerza contraelectromotriz es lo que introduciríamos aquí para restar a la tensión VA, y esto es lo que se aplicaría sobre tal. ¿Vale? Y este sería el modelo del motor de la laminadora, incluyendo el efecto de la perturbación. El efecto de la perturbación es ese par, ¿no? Que cuando estamos metiendo la pieza en la laminadora, ¿no? Pues este par que se va a oponer, este par T sub D, que se va a oponer al par de giro del... Bueno, que te estoy poniendo al revés todo. Ahora, borro todo entero otra vez. Vale, tendría aquí la laminadora, que tengo el par motor que quiere que se mueva, y luego cuando la pieza está entrando en la laminadora, pues tengo el par de perturbación que se opone al par de movimiento de la laminadora, ¿vale?
será posible que ponga siempre todo al revés. La pieza de espesor. ¿Vale? Bueno, pues este efecto, si lo ponemos en una ecuación de caja de bloques, quedaría expresado de esta manera. O sea, puesto como las ecuaciones que ponemos siempre, esto sería I sub A por R sub A más K sub B por omega sub S de giro del motor. El par motor sería igual a K sub M por I sub A, y luego el par total, ¿no? Pues es el par motor menos el par de perturbación, ¿no? Y este par motor o este par, bueno, sí, o sea, el par que está realmente actuando para mover la carga, el par sub L, será igual a, se consumirá JS más B por omega. ¿Vale? Entonces, estas ecuaciones, que son las mismas que hemos estado viendo en el tema 2, pues serán las que tendremos en este caso de control. Bien. Entonces, pues bueno. Entonces el error en este sistema será igual a la referencia menos la velocidad omega de S. Si R de S es igual a omega D, velocidad deseada, pues entonces el sistema no tiene ningún problema, ¿vale? Vamos a visualizar el efecto de la perturbación. Entonces hacemos RS igual a 0. Entonces miramos a ver cuánto vale EDS igual a menos omega de S. Entonces, resolviendo este diagrama de bloques, lo que obtenemos es T sub T de S partido JS más B más K sub M, K sub B partido R sub A. ¿Vale? Entonces, este error que vamos a obtener es directamente proporcional al par de entrada. Par de entrada. Si suponemos un par de entrada T sub D de S igual a D partido por S, un tipo de entrada a escalón unitario, que será, escalón de tamaño D, ¿no? Que será precisamente lo que ocurre cuando en la laminadora entre la pieza, pues analizando el comportamiento de este sistema, o sea, hay un teorema de las transformadas de Laplace, que es el teorema del valor final, que es un teorema muy importante, ¿no? Este lo tenéis que tener grabado a fuego, ¿no? El límite de, vamos a llamarle d de t, cuando t tiende a infinito,
es igual al límite de S por E de S cuando S tiende a 0, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo calcular un límite cuando S tiende a 0 que no el límite cuando te tiende a infinito, ¿no? Entonces será el límite cuando S tiende a 0 de S por, y pues bueno, D partido por S, que es el valor que hemos asignado a T sub D, por 1 partido JS más B más K sub M, K sub B partido por R sub A. ¿Vale? Y este, cuando S tiende a 0, pues será nulo. O sea, tenemos D partido por B más K sub M, K sub B, R sub A. No, vamos a llamarle esto omega sub 0 de S. ¿Vale? Problema, pues es directamente proporcional al par de perturbación. Entonces, no será una situación idónea, porque vamos a tener una reducción de la velocidad igual a este parámetro. No olvidaros que el comportamiento final del sistema es, si consideramos T sub S es 0 y calculamos el comportamiento, pero ahora consideramos T sub D 0 y la salida real del sistema, omega S, será esta función de transferencia de perturbación, esta función de perturbación por el T sub D de S más la función de transferencia del sistema por la entrada de referencia RDS. O sea, omega 0 de S, que es el cambio de velocidad debido a este término, más nuestra velocidad deseada, que será el debido al comportamiento normal del sistema. O sea, vamos a tener un cambio de la velocidad final del sistema y por lo tanto, pues no va a ser un comportamiento idóneo. Vale. Si a este modelo le añadimos un amplificador y una realimentación de velocidad, como hemos hecho en el caso anterior, pero manteniendo esta me equivoco. Tenemos aquí positivo, aquí negativo, por aquí llegaba el producto de K sub B por omega. Y aquí tendríamos el amplificador de ganancia K sub A más menos, y aquí esto sería K sub M partido por R sub A, de nuevo ignorando esto sería el par motor. A este par motor le restamos el par de perturbación, lo que nos daría el par de la carga, y 1 partido JS más B sería la velocidad de giro del motor. ¿Vale? La constante K sub B de, y esto, y aquí es donde estaría el K sub B por omega, y aquí tendría la constante K sub T del sensor de velocidad. ¿Vale?
y este es el amplificador que ataca al motor, ¿vale? Entonces, la función de transferencia directa, omega de S con respecto a RDS, pues considerando T sub de 0, ya la teníamos calculada, ¿eh? Ahora la que necesitamos calcular es qué es lo que ocurre cuando RDS es nula para obtener la relación entre la velocidad de salida y la perturbación, ¿vale? Bueno, pues esto lo que nos va a dar... Bueno, y llamándolo igual que en el caso anterior. El error, que sería el menos omega de S ante esta señal, será el 1 partido JS más B partido claro, esto tendría que hacer cambiar el amplificador. Que tengo un doble lazo de realimentación. Para resolver este doble lazo de... A ver, ¿cómo se resolvería esto? Vamos a ir haciéndolo por partes. Aquí, en el lazo directo, tengo esto. Pero si ahora anulo la salida esta, tengo el bloque. Vamos a ir calculándolo aquí a la izquierda y así hacemos también un ejercicio de cómo se calcula el... ¿vale? Bien. Entonces, tengo aquí un restador, ¿no? Pero esta señal vale 0. O sea que en realidad lo que tengo aquí es un lazo de realimentación donde viene negativo por aquí, positivo por aquí, pero viene por aquí menos K sub A porque se ha restado esta señal por K sub T y esto viene a K sub M partido por K sub A más menos T sub T y 1 partido JS más B omega K sub B y este otro lazo, ¿vale? Entonces, tenemos que resolver la señal en este punto, vamos a llamarle A, es la diferencia de esas dos señales. Así que tenemos aquí K sub M partido R sub A y aquí tenemos un bloque que viene menos K sub B por K sub T menos K sub B.
¿vale? Y tenemos aquí una señal positiva, la señal negativa de T sub D y el 1 JS más B y el omega y tal, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí un lazo de realimentación que este signo menos lo podemos cambiar por más si ahora cogemos este signo más y lo cambiamos por menos, ¿no? Entonces tendríamos en el numerador la ecuación de un lazo de realimentación, pues sería si esto fuese A y esto fuese P, ¿no? La relación entre omega partido por T sub D sería menos A partido 1 menos A por B, ¿vale? Sería la ecuación del lazo de realimentación, ¿vale? Como ya aquí ya hemos puesto este signo menos, pues entonces tendríamos aquí 1 menos 1 menos 1 partido JS más B por K sub M partido R sub A por K sub A, K sub T más K sub B. ¿Vale? Tendríamos esta ecuación. Vale. Entonces, esto sería y multiplicado por la perturbación T sub D de S. Bien. Si este término de aquí es mucho mayor que la unidad, una simplificación que podríamos hacer es decir que E sub S sería igual a 1 partido K sub M partido por R sub A por K sub A, K sub T más K sub D. ¿Vale? Entonces, de esa forma, simplificar bueno, visualizar de una forma más fácil cuál iba a ser el comportamiento. Bien, entonces, en este caso, el error, ¿no? Nuestro límite cuando S tiende a 0 ¿no? O sea, igual que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior que hemos estudiado, pues cuál era el límite cuando S tiende a 0 de este sistema. Entonces, el límite cuando t tiende a infinito de dt será lo mismo que el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. De nuevo, T sub D, pues lo tomamos como D partido por S. Y entonces, en este caso, este límite
de S de partido por S por esta expresión. K sub M partido R sub A, K sub B, K sub T más K sub B. ¿Vale? ¿Vale? Tendremos esto, tendremos D partido por estos valores. Bueno, pues de nuevo, K sub B pues es un número pequeño, 0,1, 1. La constante de par numéricamente tiene el mismo valor que K sub B. Pero por cuestiones de las unidades, pues suele ser 10 o 10 veces más grande que la K sub B. Y K sub M, no, estoy diciendo mentiras. K sub M es la que es numéricamente igual que K sub B, pero suele ser 10 veces más grande. RA es pequeño, 0,1, 0,2, con lo cual aumenta el tamaño del denominador, y K sub A es un factor con el que podemos jugar. Entonces, aumentando el valor de K sub A, podemos reducir o podemos minimizar este error en régimen permanente del sistema. ¿Vale? Y entonces, de esa forma, tener un control, ¿no? Tener una capacidad de control para poder conseguir, pues, cuál es la velocidad deseada de ese sistema. No es nulo, este valor no es cero, pero es mucho más pequeño que este otro valor que obteníamos antes, y sobre todo, pues podemos ajustarlo, ¿no? Podemos minimizarlo aumentando K sub A todo lo que sea posible. Esto es con respecto al error del sistema. Entonces, hablaremos del error, no sé, este apartado no era respecto a la perturbación. Esto es al error debido a las señales de perturbación. ¿Vale? Bien. Hablaremos del error en estado estacionario al error que tiene el sistema ¿no? Al error que tiene el sistema, pues, ¿no? Sistema como el que hemos visto, pues puede tener un comportamiento de esta forma. Entonces, nuestra velocidad de referencia, nuestra velocidad deseada sea esta, y la velocidad del sistema al cabo de un tiempo será esta, ¿vale? Entonces, esa diferencia entre la velocidad real, bueno, al revés, la velocidad deseada menos la velocidad real del sistema, esto es lo que llamaremos este error en estado estacionario. O sea, una vez que se ha pasado el error de la realimentación, y ahora sin considerar perturbaciones, ¿vale? No ignorando esta perturbación.
En un sistema enlazo abierto, este error en estado estacionario pues será igual a la referencia menos la señal de salida. Esto será igual a 1 menos GDS por RDS. ¿Vale? Y en un sistema con realimentación unitaria, este error E sub 0 será igual a 1 partido 1 más GDS por RDS. ¿Vale? Entonces, para calcular este error, que sería idealmente este error en estadio estacionario EDT sería el límite cuando t tiende a infinito de EDT, podemos calcularlo como el límite cuando s tiende a 0 de S por E de S. ¿Vale? Bien. Entonces, en el caso en el que la entrada RDS sea una entrada de tipo escalón unitario, ¿vale? Pues lo que tendremos es en el caso del lazo abierto, tendremos S por 1 partido por S, 1, o sea, el límite cuando S tiende a 0 de 1 menos G de S. Y esto será igual a 1 menos G de 0. O sea, el valor de la función de transferencia cuando el valor de la S es 0. Y esto será E sub 0. ¿No? Y en el caso de, esto es lazo abierto, y en el caso de lazo cerrado, tendremos S por 1 partido por S, 1 más 1 de G de S, será igual a 1 partido 1 más G de 0. ¿Vale? Y este será E sub 0 para lazo cerrado. Bien. ¿Se podría conseguir que un sistema enlazo abierto no tuviese error de posición? Sí, habría un caso especial. Cuando G sub 0 es igual a 1. Si la función de transferencia del sistema en lazo abierto para S igual a 0 es igual a 1, pues el sistema no tendría error de posición. ¿Vale? Ejemplos de este tipo de sistemas. Pues, por ejemplo, si tuviésemos un sistema que tuviese función de transferencia 1 partido S más 1, ¿no? G de 0 es igual a 1, ¿vale? Sería un ejemplo de un sistema enlazo abierto que cumpliría esta condición. En un sistema enlazo cerrado, ¿cuál sería el objetivo? Que G sub 0 fuese mucho mayor que la unidad, para tener un error pequeño. Idealmente,
Si G sub 0 es infinito, entonces el error E sub 0 es igual a 0, ¿vale? Se puede conseguir que sistemas tengan un valor de G sub 0, 0, pues por ejemplo, si tenemos GDS igual a 1 partido, por ejemplo, S por S más 1, ¿vale? Entonces, cuando S es 0, es 1 partido por 0, infinito, ¿vale? Entonces, este sistema tendría G de 0 igual a infinito, perdón. Tendría G de 0 infinito. Es lo que buscamos para que el error de posición sea nulo. Vale, serían los objetivos del sistema. Bien. Ventajas, inconvenientes. De la realimentación. Pues, hombre, ventajas son que reduce la sensibilidad, ante cambios del sistema, ¿vale? Se reduce el error ante perturbaciones. Se reduce el error ante perturbaciones, ¿no? Como hemos visto en el apartado anterior. También podemos eliminar el error en estado estacionario, escogiendo adecuadamente la función de transferencia del sistema. O sea, uno de los controles clásicos, que seguramente habréis oído alguna vez si habéis oído hablar de drones o sistemas de control, es un sistema de control que se llama PID. Entonces, tenemos la salida del sistema, tenemos el PID, tenemos la referencia de nuestro sistema y el PID, la función de transferencia del PID se multiplica por GDS y la característica del PID es que introduce un término que tiene en uno de sus apartados, tiene este término, 1 partido por S, ¿vale? Entonces, el PID es un sistema que tiene magia. Da igual que no tenga yo ni puta idea de cómo ajustar un PID. Si yo pongo un PID, por lo menos el error en estado estacionario del sistema es nulo. O sea que yo cojo un horno y sin tener ni puta idea de controlarlo, le pongo como regulador un PID y cuando yo le diga que la temperatura es 400 grados, la temperatura se pone a 400 grados. Correcto. ¿Vale? O sea, el PID es el sistema de control por antonomasia. ¿Por qué? Porque al menos consigue un objetivo mínimo, que es decir, pues que la salida del sistema sea la que tiene que tener. ¿Vale? Problemas que hemos visto a la realimentación. Elevada sensibilidad
a los fallos del sensor, ¿vale? Pues evidentemente si el sensor no mide lo que tiene que medir y todo se basa en medir lo que dice el sensor y corregir en función de esa medida, pues no va a funcionar. Y coste superior, ¿vale? O sea, es más caro un sistema con realimentación que un sistema sin realimentación, ¿vale? Lo que pasa que bueno, que muchas veces los requisitos de funcionamiento del sistema pues exigen esta presencia de la realimentación. Pues ¿por qué? Pues por lo menos por saber que el sistema está haciendo lo que tiene que hacer, ¿eh? Si no, pues mal, tenemos un problema. Ese coste no viene solo por el sensor, ¿no? Sino que dice, pues si tenemos un motor y tenemos que controlar la velocidad del motor, pues claro, es que es el coste del sensor más fijar mecánicamente el sensor al motor, que muchas veces no es trivial, más la electrónica adicional que precisemos para poder introducir ese regulador, ese control PID, ese microordenador con un software, con un conversor analógico digital, ¿vale? Todo eso va incrementando el coste del sistema, ¿eh? Y entonces, pues, va a ser más caro. ¿Mucho, mucho más caro? Pues depende, ¿eh? Pero ya os digo, es un análisis entre el incremento de coste y las ventajas que va a tener ese sistema. E incluso ya con respecto a seguridad. Si hablamos de motores, saber si el motor gira o no gira. Porque si el motor no está girando y le estamos metiendo corriente, lo vamos a quemar. Entonces va a ser un problema. Bueno, pues está aquí el tema de hoy, que trata sobre, vamos introduciendo las ventajas del control realimentado y dónde el control realimentado puede mejorar a un control en lazo abierto, ¿vale? En el Moodle, a ver si quiere arrancar el Moodle, arranca el Moodle. ¿Vale? Introduje la semana pasada o tal, una sección de ejercicios resueltos, ¿vale? Entonces, estos ejercicios son ejercicios para el examen del día 25. Recuerdo, el día 25 a las 8:30 tenemos un examen del primer parcial que versa básicamente sobre el tema 2. ¿Eh? O sea, la mayoría de los ejercicios están relacionados con el tema 2, aunque sigamos avanzando en teoría, pero no hay ejercicios de esta parte, ¿vale? Entonces, he ido poniendo aquí, resolviendo algunos ejercicios, ¿vale? Y pondré alguno más. La clase de mañana es día 18, que acordaros que no es el viernes, que está adelantada al jueves por el cambio de jueves por viernes. Pues hacemos lo que queráis. Si queréis hacemos algún ejercicio de examen o seguimos avanzando con lo de programación, ¿no? Yo, si sigo en esta visión plana del universo, que es solamente ver la pared de enfrente
y no tengo ninguna realimentación de vosotros, pues explicaré programación. Y el día 24, dudas antes del examen. El día 24, que será el miércoles que viene. Supongo que habré ido incluyendo, pues por lo menos un par de ejercicios de cada tipo de los que van a salir en el examen, y luego tenéis en el Moodle, tenéis la Moodle, no, esto no es el Moodle. Esto es el Linux, el Moodle. ¿Qué he hecho con el Moodle? Lo he cerrado. He sido capaz de cerrarlo. Sí, he sido capaz. Ah, no, le he dado al esto y he ido allí. Vale. En el Moodle tenéis aquí la recopilación de exámenes, ¿vale? Entonces salen exámenes resueltos. Pues bueno, a ver, ejercicios de estos de calcular transformadas de Laplace, pues no voy a poner en el vídeo porque considero que son triviales, ¿no? Esto es de matemáticas. Pero sí que haré alguno de calcular transformadas inversas de Laplace. Un par de motores ya es, bueno, no, uno de motores ya está puesto. Subiré otro segundo de cómo calcular motores, alguno de estos ejercicios que hay por aquí, o incluso algunos más modernos. Sí, subiré alguno más moderno que no sale aquí, así. Y luego de amplificadores operacionales, pues también, esos ya sí que están incluidos un par de ellos, ¿no? Y aquí tenéis otros ejercicios, bla, 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 bla. Y luego este año, como novedad, pues puede que salga algún ejercicio de linealización. Entonces también haré algunos ejercicios un par de ejercicios de linealización de sistemas, para que los tengáis de ejemplo. Bueno, y eso es todo. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Javier. Sí. ¿En la tabla de lo de Laplace que aparece al final nos la darás en el examen? Sí, esa tabla os la doy en el examen. Los exámenes míos, esto de no estar viéndonos las caras es un problema gordo, porque hay algunas cosas que cuando ves la cara de besugo que pone la gente al hablar, paras y dices, sí, que esto lo vamos a dar, o esto tal. En los exámenes míos dejo llevar un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es una definición de formulario de examen de fundamentos de automática. Un formulario es una hoja en DIN A4 que se puede escribir por las dos caras. Podéis escribir con el tamaño de letra que queráis, que tenga fórmulas y alguna anotación de cómo se aplican las fórmulas. Lo que no pueden aparecer son ejercicios resueltos, ¿vale? O sea, que me quiero poner cuál es la fórmula del modelo del motor de corriente continua, pues me pongo la fórmula del modelo del motor de corriente continua para que, pues bueno, si hay que calcular todos los pasos, pues al final ver si me ha dado correcto o no, pero no puedo poner todos los pasos de tal, o puedo poner las ecuaciones eléctricas del motor de corriente continua o las ecuaciones mecánicas, o cómo es la ecuación de una rueda dentada o de un tornillo sin fin, ¿vale? Y luego, pues ya si en el ejercicio me salen ruedas dentadas, tornillos sin fin, ruedas con cadenas, pues aplicaré esas fórmulas. Pero fórmulas, no ejercicios resueltos, ¿vale? Más cosas. Has dicho que es hasta el tema 2. Hasta el tema 2 solo. Sí, es que, bueno, o sea, todas las cosas que son preguntables, que salen ejercicios, son del tema 2, sí. Vale. Más cosas. Desde el martes ya no soy el coordinador de la carrera. Ahora es Gerardo Sanz, que no sé si lo conocéis, porque no sé si os llegó a dar a vosotros física el año pasado o no. No lo sé. ¿Lo conocéis o no lo conocéis?
Sí, nos ha dado este año mecánica. Pues este año se está dando mecánica. Vale, pues entonces ahora es el coordinador, ¿eh? Eso no quiere decir que si tenéis cualquier duda de cualquier tipo relacionada con la carrera, no me podáis preguntar a mí lo que queráis, ¿eh? Yo siempre estoy dispuesto a contestar. Tenéis mi número de teléfono, que lo dejé en la presentación del Moodle, creo, por si me queréis mandar un WhatsApp con alguna consulta de la asignatura, de la escuela, de lo que sea, ¿no? Yo os contestaré, o si tenéis una reclamación, pues os explicaré, mira, el camino que tenéis que seguir para hacer la reclamación es este, ¿vale? Pero ahora él es el que es el coordinador oficial, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, alguna cuestión más en este minuto que nos queda? ¿Habéis empezado a tocar el Arduino para programar algo, intentar hacer alguno de los ejercicios? Algo. Algo. ¿Y ha salido algo o no ha salido nada? Pocas cosas, pero algo han salido. Bueno, vale, pues eso está muy bien, ¿eh? Por lo menos imprimir por pantalla y todo eso sí que lo consigo, y hacer los bucles sí que me salen. Vale. Pero poco a poco. Sí, no, esto no es algo que se resuelva en un día y hay que darse muchos quebraderos o sea, muchos golpes de cabeza. Yo ayer me pasé discutiendo con un módem asqueroso. Módem, está aquí, el módem asqueroso, módem. 30 años programando y no soy capaz de recibir un fichero por el módem. Yo qué sé, no sé qué estoy haciendo mal. Pero bueno, supongo que algún día me daré cuenta del error, ¿eh? En programación, al final, siempre acabas, como les decía yo a mis alumnos en una asignatura que tenía, siempre acabas viendo la luz, ¿eh? O sea, decir, hostias, esto era por aquello, ¿no? Algunas veces yo he visto la luz 10 años más tarde. O sea, tener un problema, decir, imposible, esto no tiene solución, aquí se ha quedado, esto está muerto. Y 10 años después, decir, hostias, la solución del problema era esta. Siempre uno ve la luz, quizás demasiado tarde, pero siempre la ve. Bueno, espero que os hayáis divertido con esta sarta de ecuaciones diferenciales y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego. Ay, sí. Hasta luego.